Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia de Alzar? ¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Gioconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es el significado de la palabra consueta? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? La educación como pegamento de la nacionalidad, la educación como causa y consecuencia del progreso, la educación como palanca para el desarrollo, la educación como vía para acortar las brechas sociales, la educación como la respuesta a los males, a las deficiencias y a los estancamientos. La educación ha significado muchas cosas en nuestra historia, pero ¿qué sabemos de la educación en Chile? ¿Qué sabemos de quienes forman parte del proceso educativo? ¿Qué sabemos más allá de lo que hemos vivido, de lo que nos han contado? Quizá alguna estadística al voleo o alguna frase para el bronce que hemos repetido más de una vez, pero sería interesante ver y asomarnos a algunos de los personajes que han formado parte de este proceso. Por ejemplo, el profesor, cómo lo hemos visto y cómo lo han visto, por ejemplo, en las películas chilenas. Por ahí va la cosa. En 1842 se creó la Universidad de Chile, a la cual le fue encargada inicialmente la tuición del naciente sistema educativo. El mismo año se fundaba la Escuela de Preceptores de Chile, la primera de las escuelas normales fundadas en el país, cuyos egresados serían conocidos como normalistas o preceptores. Dieciocho años después, y tras largo debate parlamentario, la primera Ley General de Instrucción Primaria instalaría al Estado como principal sostenedor y responsable de la educación chilena. En ella se establece igualmente que los preceptores deben acreditar con apoyo de testigos, comillas, tener buena vida y costumbres, cierre de comillas, que sus jubilaciones son las mismas que se han fijado para los empleados públicos y que se entregarán estímulos en dinero a quienes más hayan distinguido en cada provincia. Figura de autoridad y transmisor de conocimientos, el preceptor conocerá la influencia de las escuelas francesa y alemana. Ya hacia fines de la década de 1920, el sistema educacional público fue reorganizado, reforzándose su centralización y estableciéndose una minuciosa regulación de sus aspectos pedagógicos. Por entonces se promovía también, particularmente en la enseñanza primaria, una pedagogía activa y centrada en el educando. Se inició entonces en el sistema público un movimiento de experimentación educacional, traducido en el funcionamiento de diversas escuelas de ensayo, y se aprobaron diversas reformas curriculares. Este movimiento se prolongaría hasta comienzos de los años 70. ¿Y qué fue del profesor? Abundante documentación evidencia, a lo largo del siglo XIX y del XX, que las carencias económicas y las deficiencias infraestructurales fueron un tema significativo para muchos docentes. Por otro lado, la vocación pedagógica podía tener tantas versiones como maestros había ejerciendo la profesión.
Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren esos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y esas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable. Estoy en la calle Chiloé, cerca de la esquina con Ñuble, en la comuna de Santiago. Aquí se fundó, en 1891, un liceo que cumplió distintas funciones en la instrucción primaria y para adultos, hasta el año 2010, cuando el terremoto lo dejó inhabilitado. Y hemos llegado hasta acá para recordar que en 1973 el cineasta Raúl Ruiz rodó la película Palomita Blanca, que solo podría ser estrenada casi 20 años más tarde. Adaptación del exitoso libro homónimo de Enrique Lafourcade, la película se ambientó en el periodo previo a la elección presidencial de 1970, girando en torno a la historia de amor de una colegiala de extracción popular y un muchacho del Barrio Alto que la conoció en el Festival Musical de Piedra Roja. Eso sí, y en un gesto muy característico del cine de Ruiz, la película deja de lado las convenciones narrativas para convertirse en un observatorio de la chilenidad, de la mecánica de las conductas y de las dificultades de la comunicación. Y es, como se indica en el libro Huérfanos y Perdidos, la primera película chilena que se interna en el mundo de la enseñanza media sin los afeites de la pedagogía y sin las intenciones moralizantes de la promoción educacional. Así, y solo así, se entiende la inclusión de un largo monólogo del profesor de música de María, la protagonista. El rol fue asignado por Ruiz a Rodrigo Maturana, quien gozó de las libertades que el director dispensaba a sus actores tras instruirlos acerca de la naturaleza de sus personajes, y que se despachó uno de los soliloquios más delirantes de la historia de nuestro celuloide. ¿Saben, niñita? Yo estoy bastante preocupado porque he descubierto que ustedes tienen una serie de lagunas. Y eso no es culpa de usted. Yo no, en realidad considero que son las profesoras de los ramos respectivos las que son responsables de esta situación. Por ejemplo, de botánica. ¿Qué saben ustedes de botánica? Una flor. Ustedes no saben cuáles son las partes de una flor. Yo ya me he dado cuenta. Y la botánica es muy importante. Ustedes dirán que no tiene que ver con mi ramo, pero en realidad tiene que ver con mi ramo. Porque está todo relacionado. Y por ejemplo, la botánica está relacionada con la historia, de cómo se construyeron las grandes civilizaciones en base a la botánica aplicada. Por ejemplo, la cultura de Mesopotamia, la cultura de Egipto, todo eso tiene relación con la botánica. Lo que pasa es que hay una serie de profesoras acá que son unas viejas chifladas, por ejemplo la profesora de dibujo, las lleva a ver exposiciones de otras viejas chifladas igual que ella, que dibujan mamarrachos. ¿Por qué no se inspiran en cosas reales y naturales? Por ejemplo, vean eso que está sucediendo afuera, eso es una maravilla. Ese hombre sencillo que está haciendo algo sin ninguna pretensión y que es una obra de arte pura, maravillosa y que al mismo tiempo presta utilidad, porque es una silla donde uno se puede sentar. Pero todos esos mamarrachos que dibujan esas viejas, ¿de qué sirven? Ellas dicen que son abstracciones, pero no son abstracciones, no es nada. Es todo absurdo. Así que yo les insisto que ustedes se dediquen un poco a profundizar, sin tomar en cuenta que hacen sus profesores, porque ellos no se preocupan mucho. Por ejemplo, la flora chilena es una maravilla. Chile tiene una flora fantástica. Dicen, por ejemplo, el norte es un desierto. Falso, yo he estado en el desierto. Yo he visto lo que pasa en el desierto. Está lleno de flores. Yo he traído plantas maravillosas al desierto. En cambio, fuera de Chile, estuvimos en Tacna en una oportunidad. Cuando era joven, yo estaba estudiando en el pedagógico, fuimos en una gira de profesores. ¿Y qué pasó allá en Tacna? Fui con una serie de amigos, había un tipo, un chiflado, que andaba con una cámara fotográfica y nos tomó todo el pelo. Nos tomó una cantidad de fotos, nos hizo poner en poses absurdas y resulta que este bellaco no llevaba película. Yo me di cuenta de eso porque yo algo sé de fotografía y en realidad
me di cuenta que había tomado más de 60 fotos sin cambiar la carga, entonces eso es medio sospechoso. Además llevó a la profesora de matemática a un hotel y la hizo desnudarse, le tomó una serie de fotos desnuda con la chica que le estaba tomando fotos y que le iba a publicar en una revista extranjera. Bueno, esta anécdota en realidad yo la he contado varias veces, ha causado gran hilaridad, grandes carcajadas, no sé, ahora hay otro sentido del humor, ustedes en realidad no se motivan mucho, pero a mi madre le gusta mucho esta historia y en algunas oportunidades cuando tenemos festas familiares, se celebra el cumpleaños de alguna tía, algún amigo, entonces ella siempre me pide que cuente esta anécdota. A propósito de mi madre, en realidad ella está un poquito así, digamos, con arteriosclerosis, entonces de repente me confunde con un santo. Llego a la casa y cae de rodillas. ¿Entiendes? Entonces yo, el problema que tengo con mi madre es bastante serio al respecto. Entonces le compré 2 televisores y la tengo todo el día metida en la televisión. Entonces a veces le pongo en distintas estaciones de televisión los 2 televisores al mismo tiempo para que ella esté ahí metida en ese mundo y me deje vivir tranquilo a mí, dedicarme, digamos, a mi experiencia, a preparar mis obras musicales, a recibir algunas amiguitas a veces en cuando, porque eso es bien importante. Ahora a ustedes yo les recomiendo que hagan cosas inusitadas, insólitas. Por ejemplo, levantarse a las 3 de la mañana de repente y salir a caminar. ¿Qué cosa más linda? ¿Lo han hecho alguna vez? Si no lo han hecho, háganlo. Es lo más maravilloso. Ustedes salen, se levantan y salen a caminar hacia la cordillera siempre y esperan que amanezca. Qué agradable. Se respira un aire puro, se ven las calles sin gente, se les aclaran las ideas. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer, entre otras cosas. ¿Entienden? Ahora, digo yo, este problema, por ejemplo, que se ha suscitado últimamente, huelgas de médicos, los médicos son todos unos bandidos. Mi madre quería que yo fuera médico, circunstancia que yo ya me recibí de profesor de música. Y la música es lo que me interesa a mí. Yo jamás aceptaré comerciar con el dolor humano, aunque hay cantidades de parientes míos que son médicos. El tío Ruperto estudió 20 años medicina, se recibió finalmente y está ganando su buena plata, tiene 3 coches ahora y quiere que yo trabaje con él. Me ha dicho varias veces, yo te meto en la colada. Yo jamás aceptaré eso, jamás. A mí lo que me interesan son las cosas simples de la vida, como esa cosa maravillosa que está sucediendo allá afuera. Ese hombre que en la puerta de su casa está pintando sin ninguna pretensión, esa maravilla, esa obra sencilla y además cómoda, donde se va a poder sentar él, su mujer o algún amigo. Yo les ruego que ustedes asomen y echen un vistazo, pero muy, muy tranquilitas, sin meter ruido, para que no empiecen el copucheo de las otras profesoras, que acá hay desórdenes. Entonces ustedes miran, ¿ven? Esta hoja, después se las voy a mostrar, también es una cosa maravillosa, miren, una cosa simple, sencilla. Ya, y se van a ir sentando ahora. Las ballenas, por ejemplo, ¿han visto algo? ¿Alguna de ustedes ha visto una ballena alguna vez? Es lo más maravilloso, tienen agua por arriba. Son seres maravillosos. Ahora, las ballenas en todas partes del mundo han desaparecido. ¿Dónde se conservan? En Chile, gracias a la política de las 200 millas, la defensa territorial de las 200 millas, que permite que haya un santuario para las ballenas, porque no pueden venir pescadores piratas de ningún país a cazar ballenas acá. Bueno, niñita, en realidad todo lo que le he estado diciendo hasta este momento es hasta por ahí nomás, porque la verdad de las cosas es que en la realidad la cosa es bastante diferente. Cuando ustedes salgan a vivir se van a encontrar con una serie de problemas. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, de que aunque ustedes intenten, hagan esfuerzos sobrehumanos en determinados campos del arte, de la ciencia, ustedes jamás van a alcanzar la cumbre que significa Wagner. Yo, por ejemplo, con mi madre he discrepado bastante con respecto a esto porque ella es partidaria de Bach. Pero Wagner es una cumbre que la humanidad jamás volverá a alcanzar. Es algo realmente increíble. Y yo les recomiendo de que tomen, sonó la campana, así que les ruego de que salgan en silencio, eso sí, porque ustedes saben cómo me han difamado a mí. Acá dicen que poco menos que hay orgías en mi curso. Así que salgan despacito, todas tranquilitas.